personas me siento menos vida que realmente con los paisajes. Con los paisajes. Sí, sí, yo con la mirada, con una persona pero personal, una mirada, más una mirada que un sentimiento, más que otra cosa. No sé, es una sensación que tengo yo. ¿Te acuerdas de qué foto fue la que elegiste? ¿La cual? ¿Cuál era tu? ¿Cuál? A ver, Esta. Es 354. 54, vale. Vale. Bueno, esto es una calle cualquiera, donde la mujer mayor está paseando. Sin embargo, existe asimetría con la mujer con la farola y realmente la mujer parece, se ve la presencia de la mujer, está paseando con sus cosas. Así, pues, a mí me gusta, no sé, soy una persona triste, me gusta un poco así como la melancolía, de alguna forma. Y no sé, me está poniendo una foto que me llega. Tiene una simetría muy bonita esta foto. Ay. Me gustó también cuando la hice, cuando el momento que la hice. No sé, sentí algo diferente. ¿Que las casas duerman? Es que es horizontales, las casas. Ya lo sé, pero es que las hago al revés para... Vale, vale. Sí, es esta posición. Como si viniera la luz así. Vale, vale, muy bien. A la hora de mirar me apetecía girarme la cabeza o agacharme. Y la luz, me gusta más con la luz, pero que contrasta también con un poco de sombras. Y esta pues se veía la luz de arriba, pero yo la quería hacer como si estuviera todo lleno de luz. O sea, como si estuviera el sol arriba. Como si quiera penetrar. Como si estuviera sin eso de arriba y entrara la luz así. Me apetecía cambiarle esa orientación, ¿no? Sí. Como si fuera un campo, Sí. casi. Sí. Me gustan paisajes, me gusta... Le gusta fotografiar luces. Con contrastes, ritmos y esto, ¿cómo se llama? Un momento que te cuentan cosas que a lo mejor no las coges tú cuando vas haciendo las cosas, no las ves, luego las ves en el momento. Como en la exposición se dijo que iba sobre ventanas y muchas cosas más, pues dije, por lo menos voy a poner una. Y puse una ventana, la cual está con una cortina por detrás y una persiana, exactamente. Y una persiana por la mitad, ¿no? Casi por dentro se vería la mitad de luz que se ve ahora, ¿no? Es una imagen que a mí me gustó cuando la vi. No sé si como vosotros decís que
se os convierte en imágenes y esas cosas. Lo que Y a lo mejor sea un poco más realista, a mí no, o menos realista, no lo sé. No se me convierte en aparentemente en nada. Simplemente pues como en un dibujo, como algo así, ¿no? Como algo que está Sí, ahí dice presente, cosas, ¿eh? Sí, que Piensa está la ahí. luz, la está persiana, ahí y todo. que La casa pintada de un azul tormenta, a mí eso es lo que más me llama la atención de la ventana. Y por ello le hice una foto. Una salsa. ¡Ah! Un microondas me metería entera. Sí. Estoy helada, vaya. Tengo los pies como el suelo helados. Esta foto la Google, pero va a fallar un poco. Ay, que te voy a hacer un retrato ahí. Quédate parado. Me quedo aquí parado. Y tienes mucha mancha alrededor. Mucha mancha, mucha mancha. Alrededor, normal. Normal. Sí, sí, sí. Vale, vale. Que tienes mucha mancha ahí, que sin graffiti, que sin no sé qué, que sin gris. Sí, ahora ya. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por San Blas? Vale. Pues a ver, ¿qué ¿Esta? has hecho? Bueno, ¿tiramos para la derecha? ¿Eh?